8:30 de la mañana por Campus Televisión. Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro podcast de frente. Hoy ya en nuestro nuevo horario, recuerde que estamos todos los viernes a las 3 de la tarde. Hoy hemos trasladado para el día miércoles. Como es costumbre, invitados de lujo y un tema crucial, un tema importante porque ha sido yo diría, la promesa de campaña por la cual se enganchó el Partido Libertad y Refundación, con la que estuvo ondeando durante toda su campaña política, que es la Avenida de la Sisi, la ley de la Sisi, o como le quiera poner, y que luego de más de un año, ya vamos por el segundo año, y no se ha cumplido, y se tiran la bolita, ¿no? Se tiran la bolita que si es culpa del Partido Nacional, que es culpa de este sector, que es culpa del otro. Pero bien, David Andrade les saluda, estamos en vivo a través de la señal de Campus Televisión, a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube y por supuesto a través de Spotify, que ahí nos estamos posteando cada programa que estamos así realizando en nuestro podcast de frente. Ya está aquí con nosotros, voy a empezar con el abogado Rodolfo Dumas, pues alegre de tenerlo, que nos comparte un poco de su conocimiento, lógicamente. Vamos a estar ampliando un poquito este tema, aclarando dudas, contestando preguntas también, abogado, de la audiencia que esté sintonizándose. Y, por otro lado, el ingeniero Aníbal Cáliz, diputado del PAC. Yo le decía ahorita a esta cámara, ¿cuándo va a estar en la política otra vez, hombre? ¿Cuándo lo veo por ahí? Pero bien, bienvenido primeramente, abogado. Buenas tardes, estimado. Un placer acompañarlo. Un saludo para quienes nos siguen a través de las redes sociales, particularmente a la comunidad estudiantil de la USAP, que nos está dando la bienvenida tan calurosa como siempre. Este tema de la Sisi, como usted bien lo señala, fue uno de los temas más trascendentales durante la época electoral y fue, como usted también lo señala, una bandera que vendió el Partido Libertad y Refundación en su campaña. Esa seguridad absoluta de que iban a hacer todo lo necesario para que la Sisi llegara al país. En un mundo ideal, la Sisi no sería necesaria. Si el país fuera un Estado de Derecho donde las leyes se respetaran y se aplicara la ley a todo aquel que la transgrediera, no habría necesidad de tener que recurrir a un mecanismo como este, pero ciertamente en el caso de Honduras, la historia, sobre todo la historia reciente, demuestra que la institucionalidad fue debilitada, fue lacerada, fue golpeada, y eso vuelve necesario acudir nuevamente a la comunidad internacional para que nos apoye con una misión que luche contra dos flagelos terribles. Uno, obviamente, la corrupción, que le está robando recursos sagrados al país, recursos que podrían destinarse a la educación, a la salud, a la seguridad pública y a otra cantidad enorme de necesidades que tiene el país y que van acumulando una deuda social terrible. Y el otro flagelo, por supuesto, la impunidad. Es aquella que permite que todos los pícaros que han abusado de los recursos públicos sigan gozando de ellos tranquilamente y, por supuesto, eso perjudica al pueblo hondureño porque si no se castigan estos hechos delictivos, eso da lugar a que ocurran más. Entonces, obviamente, la venida de este tipo de misión es importante para el país, es trascendental que ocurra y más adelante vamos a tocar un poco los temas de por qué se ha tardado tanto, si era una situación relativamente sencilla, firmar un memorándum de entendimiento para que se arrancara ese proceso de llegada de la Sisi. Bien, le doy la bienvenida, ingeniero. Ingeniero, que usted estuvo en su momento cuando vino, cuando estaba la MASI, ¿no? En una comisión de apoyo a la MASI, que le preguntaba también qué se hizo. Bienvenido, ingeniero, nuevamente.
No, muy bueno, primero gracias por la invitación, un honor estar junto al abogado Dumas, un saludo también a todos los internautas que nos siguen en este podcast, a todo el alumnado también que está pendiente del mismo, y sí, estamos aquí para tratar de aclarar un poco esta situación, en mi opinión, muy desafortunada, que ya tengamos 1 año y medio de gobierno y todavía no tengamos la CICIG en nuestro país, y que básicamente lo que estamos recibiendo son noticias de retraso o acciones de retraso. Hay un concepto en política, pero más que todo de manejo de gobierno, que se llaman las pastillas de veneno. ¿Sí? Que son las que se le van dando poco a poco a un tema para irlo retrasando e irlo matando. Y en mi opinión, eso es lo que exactamente está sucediendo con la CICIG. Hay muchos de los procesos que no eran necesarios. Si nosotros analizamos la instalación de la CICIG en Guatemala, si nosotros analizamos la instalación de la Maxi en Honduras, primero, un memorándum de entendimiento no es necesario. Las más de una misión de exploración no es necesario. En Honduras, a pesar de la corrupción arraigada que tenía el Partido Nacional y el gobierno del señor Hernández, se instaló en 9 meses. En Guatemala se instaló en un poco menos de 1 año, y nosotros acá, que fue una promesa de campaña, que fue una promesa con la cual se dijo que iba a ser la principal herramienta de lucha contra la corrupción y la impunidad, todavía seguimos esperando misiones, todavía tuvimos que esperar por un memorándum de entendimiento que al final eran 2 pasos o son 2 pasos totalmente innecesarios. Este tipo de instituciones se firman o se establecen a través de un convenio, y en el momento que lo hacemos se echan a correr. Así que vamos de esta manera a tratar de dar un poquito de luz a la ciudadanía, y porque a mí en lo particular me interesa mucho que el ciudadano se informe. Hemos vivido en un régimen de los últimos 10 años en los cuales siempre el gobierno nos da una historia totalmente diferente a lo que es la realidad, así que tenemos que empezar a transmitir información para que no sigamos en la misma situación. Bueno, y luego de esta introducción de mis 2 invitados que tengo en este podcast, el tema se llama la CICIG y el futuro de Honduras, y quiero partir desde ahí. La pregunta va para ambos. A ver, ¿qué es la CICIG? Primeramente, ¿qué es la CICIG? ¿Cuáles son sus facultades? ¿Por qué ondearon bastante esta promesa, una promesa de campaña, abogado Dumas? ¿Qué facultades, hasta dónde puede llegar la CICIG? Porque dio resultado en Guatemala, tal como lo decía el ingeniero, hasta el grado que enjuiciaron a un presidente. Algo histórico. Creo que vale la pena hacer un poquito de memoria. Cuando se anunció la posibilidad de la Maxi en Honduras, yo recuerdo que al momento de suscribirse ese convenio de colaboración, y teniendo en cuenta que ese mecanismo quien lo impulsó fue la OEA, había muchas críticas de algunos sectores nacionales que decían que el mecanismo y la misión como tal no iban a tener los resultados esperados en la lucha contra la corrupción, porque carecía de algunas facultades esenciales para perseguir los delitos, sobre todo los de orden público. Y sorpresa, la Maxi fue efectiva, dio resultado, persiguió a los delincuentes, sobre todo del erario público, y al final fue tan efectiva esa misión que terminaron corriéndola. El gobierno de turno hizo todo lo posible, montaron toda una trama en contubernio con el Congreso Nacional para correr efectivamente la Maxi, no renovar ese convenio y bueno, terminar su periodo con ese legado histórico de corrupción y de impunidad. Ahora viene la CICIG, es un mecanismo nuevo, impulsado en esta ocasión por la ONU, pero con facultades similares. ¿Cuál es la función esencial? ¿Cuál es la naturaleza esencial de este tipo de misión o de este tipo de mecanismo?
en mi criterio particular, es reforzar, reconstruir la institucionalidad que se ha perdido en el país. Se ha perdido por un lado la institucionalidad, por otro la cultura de legalidad que debe prevalecer en un Estado de Derecho. En el caso particular de Honduras debemos recordar, es importantísimo recordar que también el Congreso Nacional anterior aplicó una cantidad de reformas legales, de leyes, de decretos que obstaculizaron efectivamente el trabajo de las autoridades que investigaban el delito. Eso comúnmente la ciudadanía le llamó un pacto de impunidad. Y ese pacto de impunidad permitió, solo a manera de ejemplo, que en el año de la pandemia, el primer año de la pandemia, el país perdiera $3,000 millones a la corrupción. Entonces, esas cantidades horrorosas de dinero que se perdieron nos tienen que dar el sentido de urgencia que tienen este tipo de misiones, este tipo de mecanismos para el país. Y por eso llama la atención que un gobierno y un partido que habló tanto de luchar contra la corrupción, que habló tanto de transparencia, ahora esté dilatando con una cantidad de pretextos infantiles en algunos casos y que el ingeniero les denomina píldoras de veneno, pero efectivamente son pretextos para retrasar esa llegada de la CICI al país y que pues empieza a desarrollar su labor. Es muy diferente, ingeniero, la CICI en comparación a la MACI, porque, a ver, algunos sectores decían que la MACI no hizo nada, pero el tema era que le estaban obstaculizando. De hecho, el vocero en su momento, Juan Jiménez Mayor, lo manifestaba. ¿Qué diferencia hay entre la MACI, la CICI? ¿Tanto temor hay por la CICI porque tiene más facultades, ingeniero? Bueno, miren, primero, la clave de un organismo de esta naturaleza es la independencia. Y obviamente la necesidad se crea en función de que nosotros tenemos un sistema de corrupción e impunidad en el país bien arraigado y establecido a lo interno del gobierno. Entonces usted necesita un organismo fuera de ese sistema para realmente poderlo atacar con eficacia. Y esa es la clave del tener ya sea una MACI o tener una CICI, es que pueda de forma independiente nombrar a sus funcionarios, nombrar el vocero e investigar independientemente los casos que ellos consideren que son de mayor impacto, utilizando el término que los abogados mejor conocen, que es de litigio estratégico, para poder luchar contra todo ese sistema de corrupción que nosotros tenemos. Las características individuales no deben de ser mayores o de gran diferencia, solo es de dónde viene el apoyo, que en determinado momento la MACI se formó como se mencionaba anteriormente con el apoyo de la OEA y la CICI en determinado momento sería a través de la ONU, pero en realidad las funciones, la operación en sí es bien similar y la MACI logró mucho de lo que logró porque obviamente estaban los casos que se publicaron, pero la sacaron y no la renovaron porque había mucho más que venía adelante, había muchos más casos. Existió una habilidad, considero aquí, que porque a mí me gusta también darle crédito a quien me lo merece, ¿sí?, de parte del vocero, el doctor Juan Jiménez. Es una persona que su vida la ha dedicado a la lucha contra la corrupción, pero que ha estado relacionado al ambiente político. Entonces, él entendió muy bien cuál era la dinámica a lo interno de Honduras. Sí, siempre me gusta contar esta historia, que como nosotros tratamos de ayudar a la instalación y realmente en determinado momento empujamos también para que él fuera el vocero, tuvimos un cierto nivel de confianza y una vez me dijo él, mira Aníbal, yo he estado en diferentes países, pero jamás había conocido una habilidad política de corrupción como la que tiene el Congreso de su país. Y aquí bien lo mencionaba el abogado Dumas, de toda esa maraña de leyes que se establecieron para poder evitar que fuera más efectiva la MACI. Pero al final lo que yo considero más importante es que llegó a investigar y a sacar a la luz pública cosas que jamás
o a niveles que jamás nosotros habíamos visto en el país, como el actuar de los mismos diputados del Congreso Nacional, la red de corrupción que existía ahí, la red de corrupción que en contubernio con ONGs tenían ese sistema de drenaje de fondos. Y la verdad es que si no la hubieran sacado del país, él iba a llegar hasta el presidente de la República. Pero no podía enjuiciarla más. ¿O sí? Y fíjese tenía que- facultad. Para presentar los Sí, cargos para presentarlo, ¿no? a través del UFER. Sí. Y fíjese que un detalle que me parece muy relevante con este tema de las misiones de apoyo, particularmente lo que en su momento aportó al país la Maxi, y es esa capacidad técnica de poder investigar sobre todo los delitos financieros. Recuerde usted que ahora el manejo de los fondos públicos, el manejo del dinero en general, se ha vuelto mucho más sofisticado y se establecen redes donde resulta muy complicado, muy difícil identificar plenamente cuáles son los destinos finales de esos recursos, y creo que en eso tanto la Maxi como la CICI, si finalmente llega al país, vienen a aportar esa experiencia técnica que poseen este tipo de organizaciones, todo el expertise profesional en persecución de ese tipo de delitos. Entonces es importantísimo en el caso particular de la llegada de la CICI que vengan a aportar toda esa experiencia a los órganos encargados de la investigación y con eso establecer ya patrones muy metódicos, muy precisos para perseguir los delitos y que eventualmente nuestra propia institucionalidad sin intervención extranjera puede operar de manera eficaz. Hay un término, bueno, usted dijo algo ahí y voy a introducirlo para la siguiente pregunta. Dice, hubiesen llegado hasta el presidente. Bueno, hay un término en tema de comercio que se maneja y entrando al tema de por qué se ha tardado tanto la CICI. Uno cuando va al restaurante y pide un plato de comida, que primero le llevan el plato. A los 15 minutos, los tenedores. Al 15 minutos, el fresco. Le ofrecen refil. Es como, cálmate, nos vamos a tardar con la comida, cálmate. Relacionando con el tema de la CICI, que estamos analizando, que estamos firmando, que viajamos a Estados Unidos, que nos reunimos, que esto, que el otro. ¿Por qué no ha venido la CICI? La pregunta obviamente va para los dos. ¿Por qué no ha venido la CICI? Ya entrando a matacaballo, ya, ¿por qué se ha tardado tanto? Y voy con lo siguiente, ¿no? Doble pregunta. ¿Será que el mismo gobierno no quiere que venga la CICI? Como el podcast se llama De Frente, aquí lo vamos a decir de frente. No, aquí no. Existe un grupo dentro del gobierno en este momento que no quiere que se instale la CICI y que son los que han estado trabajando para retrasar la instalación. Y volvemos al caso que tuvimos nosotros anteriormente, porque entre una Maxi y una CICI son los procedimientos de instalación, son básicamente lo mismo. El señor Hernández en 9 meses tenía instalada la Maxi. No existe razón por la cual no tengamos una CICI en este momento, más que hay personas con poder que no quieren que se instale. Y reitero, para la instalación lo que se necesitaba era nada más firmar un convenio. Nosotros ya tenemos una experiencia anterior, no es como que somos nuevos en el tema de cómo instalar un organismo de esta naturaleza. Entonces no existe ninguna excusa más que no se quiere instalar en el país. Y como usted bien lo mencionaba, todos esos pasos que están ahí son para hacer un retraso en el proceso. Y algo que también debemos de tener claro y debe de tener claro la ciudadanía. La ONU no es como que va a estar pendiente esperando de en qué momento Honduras decide realmente entrarle a este tema. Ellos tienen múltiples temas en la región, claro, los cuales evacuar. Entonces va a llegar un momento también en que la ONU va a poder decir, bueno, realmente cuando ustedes quieran ahí se deciden y nos avisan. Pero no van a estar ni en ese jueguito de estar mandando cada 6 meses una comisión, ni tampoco esperando hasta que acá creemos las condiciones. Porque algo que sí debemos de tener claro, ni la ONU ni la OEA llegan a países e instalan organismos de esta naturaleza si no tienen la confianza de que existe una sinceridad para recibirlos. Ingeniero, pero, a ver, ¿dentro del mismo gobierno?
no quiere que venga la CICI. Bueno, para darle retraso como se le ha dado a esa decisión, tiene que ser alguien del gobierno, porque aquí son decisiones gubernamentales. O sea, la decisión de firmar un memorándum de entendimiento es un paso adicional no necesario que se creó de parte del gobierno. El crear unos decretos y decir en el Congreso Nacional que antes de la venida de la CICIG se necesita hacer una reforma constitucional que involucra que se apruebe la misma en dos legislaturas, eso es retrasar. Y aquí, si las personas que medio conocen el ámbito político saben que esa es la realidad. Entonces, dentro del mismo gobierno, y aquí hay personas del gobierno que obviamente son del Partido Libre, pero están en contubernio con personas del Partido Liberal, con personas del Partido Nacional también, y de muchos otros partidos, porque la corrupción no tiene bandera política partidaria. ¿Por qué se ha retrasado? Igual va para usted, abogado. Bueno, ese elemento que menciona el ingeniero Calix de la idea de tener que hacer una reforma constitucional para la aprobación del mecanismo de la CICIG es un indicio racional, claro, evidente, de que no hay una voluntad de que eso se haga efectivo de manera rápida, como lo requiere el país, como lo urge el país. Es un requisito totalmente innecesario. Perfectamente bien pudieron haber firmado el memorándum de entendimiento o el convenio para que ya la CICI empezara sus labores de instalación. Adicional a lo que dice el ingeniero, ese tema de la ONU no solo es la organización como tal, recuerde usted al final, la misión, sea cual sea, viene financiada con recursos públicos de los cooperantes, es decir, pueblos amigos, gobiernos amigos que están dispuestos a aportar sus recursos, a aportar dinero para que este país pobre, retrasado, supere esos enormes índices de corrupción y de impunidad que ha venido sufriendo durante los últimos años y logremos de esa manera empezar a salir de este profundo agujero en que nos encontramos en materia social, económica, humana, etcétera. Bueno, hay un tema que... Quisiera, David, sí, solo no, si me dejas aportar adelante. algo nada más para que no está sobre esta idea, es de que el Congreso Nacional, cuando aprobó el decreto en el cual ellos hacían mención de que se necesitaba una CICIG en Honduras, que salieron a la luz pública también con bombos y platillos, diciendo que mediante ese decreto de ley ellos manifestaban su interés porque viniera al país. En ese decreto colocaron también que la CICIG debía de ser financiada por el país. Sí, sí. Y entonces, vamos a ver, todos desde que se exigió la Maxi, lo que nosotros pedíamos y lo que todo el mundo pedía, incluyendo a las personas que están en el gobierno en este momento, era que querían un organismo con total independencia. Y la independencia de un organismo como ese se manifiesta mediante la independencia de financiamiento, la independencia de nombramiento de sus miembros y la independencia de la escogencia de casos que van a ellos a investigar y a presentar a través de la UFERCO. Entonces, dijimos, por un lado estamos en el mismo decreto diciendo que manifestamos que somos y queremos un organismo en este país, pero le estamos poniendo en el mismo decreto también impedimentos para la independencia. Ahí vemos que es otra pildorita que tiraron en ese momento. Hay preguntas que ya nos están haciendo. Tengo la costumbre de hacerlas al final, pero luego se enojan ahí porque no las podemos pues ir ahí contestando. Y quiero aprovechar ahorita que estamos tocando ese tema. Hay dos preguntas claves. Una se la voy a hacer al ingeniero y otra al abogado, que nos están haciendo aquí los estudiantes y por supuesto la audiencia. Dice, ¿quién va a financiar la CICI? Pregunta. Y si va a apoyar en la, pues, quiso decir en financiamiento, el gobierno, ¿no estaría un poco blindada la investigación que irán a hacer? Buenas tardes. ¿Voy primero? ¿Sí? Sí, Ok, sí. perfecto. La efectividad de este tipo de órganos depende de que el gobierno no esté financiando. Miren, y estas son cosas que cuando uno analiza el actuar de los gobiernos, una herramienta para poder evitar acciones de cualquier institución y que lo utilizan mucho en el país es ahogarlo económicamente.
y lo han hecho con el sistema de justicia, lo han hecho con el Ministerio Público. Cuando al gobierno no le parece algo, le empieza a quitar fondos. Entonces es por esto que es importante que un organismo como la CICIG esté financiado no por el gobierno, que el gobierno no sea partícipe. La Maxi en nuestro país tuvo financiamiento del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea, de México, creo que Canadá al final también dio un par de millones, pero todo era de la cooperación externa y se puso a disposición de la OEA, que bueno, que ahí vino la habilidad gubernamental también para poder tener un poco de injerencia sobre la OEA, que en ese momento se estaban también negociando los votos para la renovación del representante general, del secretario general de la OEA. Entonces, aquí tenemos que estar claros. Ahora están mencionando el gobierno de que ellos... Ya habló el gobierno que quieren apoyar. Sí. Y mire lo contradictorio de todo esto. ¿Qué es lo que se menciona? Crear un fideicomiso. Exacto. Y primero el fideicomiso se ha vuelto aquí una mala palabra para el gobierno, ¿verdad? Que todo lo que es fideicomiso es satanizado, pero ahora vamos a crear un fideicomiso para que de esa manera el gobierno financie la CICIG. Entonces, ahí vemos lo contradictorio. Hablan de estar aportando económicamente, ¿verdad? Pero que sea... Naciones Unidas que se encargue del dinero, ¿verdad? Yo creo que desde ahí estamos mal. Bien, vienen los expertos esta semana, la próxima semana, abogado. Una de las cosas que resaltaron es que esa misión, esos expertos que vienen a Honduras, es que iban a verificar, iban a investigar si estaban las condiciones legales para la instalación de la CICIG. Entonces, ¿qué hacemos, abogado, con ese pacto de impunidad? Y abonado a eso, quiero que me explique, y usted también, ¿no habrá problema con la junta directiva? Que hablan que es ilegal, sí, y que encuentren ese vacío de que hubieron 2 juntas directivas. Esa gran pregunta, abogado, sí sería fundamental. Claro, yo creo que la CICI... la ONU en este caso, que es la que está impulsando el mecanismo, ha identificado una cantidad de situaciones que existen en el país, particularmente en materia legal, que tienen que resolverse para que la misión sea más exitosa. Obviamente la misión podría arrancar en las condiciones actuales, pero no sería un entorno ideal para la efectividad de la misión. ¿Cuáles son esas reformas legales? Bueno, creo que todo el mundo las conoce. Hay un pacto de impunidad, son varios decretos que limitan el funcionamiento de la investigación de parte del Ministerio Público, particularmente con el tema del famoso fondo departamental, que tristemente ahora lo quieren reavivar, y también el tema del Código Penal. Hablamos, inclusive con usted, en varios programas, ampliamente, sobre cuáles eran los problemas que representaba para Honduras la aprobación de ese nuevo Código Penal, por qué había una cantidad de artículos y disposiciones que tenían que corregirse, verificarse, enmendarse para que no fueran a favorecer a la corrupción. Lastimosamente, ese proceso se llevó a cabo por un Congreso que en todo momento favoreció la corrupción, favoreció la impunidad, y terminaron aprobando un Código Penal que no responde a las necesidades de la sociedad hondureña, no responde a las necesidades del pueblo en la lucha contra la corrupción, y es otro elemento más que tendrá que en su momento analizar esa misión, si se deroga totalmente, como fue en su momento una promesa de campaña, y se crea un nuevo Código Penal, o sencillamente se hacen parches, reformas a ese Código Penal que en su momento los promotores, los que lo defendían, decían que era un Código Penal ejemplar en el mundo, y la verdad es que el Código ni siquiera hicieron el control de convencionalidad, que no es otra cosa que adaptar el código a los tratados y convenios de los cuales Honduras es signataria. Se violentan hasta derechos humanos en su redacción. Entonces ahora, bueno, estamos en una situación difícil donde tienen que haber una cantidad de reformas, y llama la atención
al igual que la no instalación de la Sisi, que ha pasado más de un año y no han podido tomar la decisión de derogar todos esos decretos y hacer las reformas necesarias. Sobre todo recordando que en su momento criticaron esa cantidad de leyes y ahora es una decisión relativamente sencilla, no requiere mayoría calificada y sin embargo no se da ese paso. ¿Problema con la junta directiva? ¿Habrá, ingeniero? Yo creo que obviamente tenemos un problema de legitimidad en la Junta Directiva del Congreso Nacional, considero, y obviamente aquí no soy abogado y menos constitucionalista, no creo que sea el más indicado, pero considero que al final también las decisiones del Congreso Nacional los toman o las aprueban los 128 diputados y bueno, y ellos están dentro de la legalidad electos. Entonces, probablemente no considero que sea el tema más importante, sino que más bien lo que se requiere del Congreso Nacional es que podamos, como bien lo mencionaba el abogado Dumas, quitar todas esas dificultades legales que hemos creado nosotros con la ley. Y ha sido tan pobre el desempeño en ese sentido del Congreso Nacional que la ley de colaboración eficaz, que muchos de los que están ahí en este momento fueron los que andaban con pancartas pidiéndolo al Congreso anterior, lo llevamos y lo aprobamos en primer debate y después no se ha colocado para segundo debate. Y aquí vamos, imagínese usted lo que puede perder el país en función de corrupción en un año y medio. El otro día escuchaba a alguien, creo que está relacionado con el gobierno, decir, es que la Sisi la estamos cocinando a fuego lento. Y considerando la situación grave que tenemos nosotros de corrupción y lo que hemos y cómo ha sido de flagelo para la vida de toda la ciudadanía y de esa calidad de vida más que todo, nosotros no podemos estar cocinando nada a fuego lento acá. Y es más, en mi opinión, ni siquiera está en el fuego la Sisi. Sí. Entonces, yo aquí sí, hay veces me emociono, creo, pero me parece, y es porque me molesta, de que personas que estuvieron al lado mío pidiendo que se instalara una misión o exigiendo que tuviera un desempeño el Congreso Nacional, ahora tienen la decisión en sus manos y no lo están haciendo. Sí, abogado, tantos obstáculos. Bueno, ahí mencionaron algunos. La otra, la ley de lavado de activos. Sí, otra cosa que urge también, que fue modificado ahí a matacaballos, que prácticamente no le da margen, no le da puertas a la Sisi, si es que llegara a instalarse, claro, de poder trabajar limpiamente. No, fíjese que, por ejemplo, la Maxi cuando vino en su momento hizo una cantidad de planteamientos técnicos, uno de ellos fue ese tema de la ley de colaboración eficaz, precisamente porque es un mecanismo que en otros lugares del mundo ha sido muy positivo en la lucha contra la corrupción, ha permitido desbaratar redes que en el pasado eran impenetrables, precisamente con la colaboración de algunas personas que estaban involucrados en esas sofisticadas redes de corrupción. Entonces, mecanismos como ese, los acuerdos de lesividad también, o de lenidad, perdón, que se pueden establecer con las personas que han participado en este tipo de delitos, son mecanismos interesantes que el Congreso, el Poder Legislativo, podría aprobar de una manera rápida para poder catapultar, arrancar este proceso de lucha contra la corrupción. Obviamente, una gran parte de esa lucha contra la corrupción no va a ser solo la persecución penal. Usted puede ver en todo el mundo, hay una lucha sin cuartel contra la corrupción y si bien es cierto la persecución penal es importante para castigar los hechos ya consumados, también tiene que venir aparejado eso a ciertas reformas legales, ciertos mecanismos que permitan la prevención de la corrupción. Hay muchísimo que hacer en ese sentido y creo que Honduras, sobre todo a nivel del Congreso Nacional, haría bien en analizar, en aceptar de alguna manera el apoyo que nos pueden dar organizaciones como la ONU y si llegara la Sisi, por supuesto, en esa materia de prevención, cuáles son los mecanismos, las herramientas, los procesos que pueden evitar que se dé esa situación de corrupción en primer lugar. Creo que el señor Jiménez Mayor fue uno, por ejemplo, que mencionaba constantemente
el tema de la simplificación administrativa y cómo facilitando los trámites, simplificando los trámites, se podía erradicar esa corrupción diaria, esa que nos molesta a todos los días cuando tenemos que ir a gestionar cualquier cosa. Hoy en día ni siquiera las licencias de conducir están disponibles y todo se consigue bajo la mesa. Entonces, ese tipo de situaciones son las que deberían de conformar de alguna manera el centro de atención del Poder Legislativo. No estar distraídos en ver qué día celebramos, a quién le damos condecoraciones, sino que dedicarse y enfocarse totalmente en eso. El ingeniero lo señala muy bien. Esto no es cosa de cocinarlo a fuego lento, es urgentísimo. Ese dinero, esos recursos que se pierde a la corrupción, es dinero que puede servir para salvar vidas. Lo vivimos 2021, 2022 con la pandemia. ¿Cuántos recursos no se desvió que pudo haber sido utilizado para salvar vidas de compatriotas? No hay peligro de que terminemos el año, ¿no? Ya sería, ya prácticamente estamos a mitad de año, ¿no? No sería poco peligroso, digo yo, por el tema de no cumplir la promesa de la CICI. Y no es un tema de cumplir, ¿no? No es solamente instalar, es que el objetivo primordial, que se termine el 2023 y sigamos con el tema de la CICI que no se ha instalado, tendrá tiempo para trabajar, ingeniero. No vendrá otro gobierno pues a quitarlo y al final no se hizo nada, no peligra el factor tiempo. No, definitivamente, y algo que debemos de tenerlo claro, o establecerlo de forma clara, es que a medida que se alargue más este proceso, la ONU va a perder interés también en el mismo. Y en mi opinión a eso pienso que le están apuntando, que se alargue demasiado el proceso, que ya después prácticamente sea no viable para la ONU o cualquiera de las organizaciones que lo esté promoviendo, porque habría que ver cómo se establece también este convenio, en el sentido de si es un convenio que va a traspasar los 4 años de gobierno, o lo van a establecer que solo por el resto del gobierno. Entonces al final no le van a dar tiempo de que realmente haga mayor trabajo. Entonces a medida que se alarga más, se incrementan las probabilidades de que no se instale. Bueno, la pregunta es para ambos. ¿Cuál es, como estamos hablando de la CICI, el futuro de Honduras, cuál es el escenario de nuestro país si la CICI no viene? ¿No se va a recuperar el Estado de Derecho? ¿Seguiremos más hundidos en cuanto al tema de corrupción? ¿Cuál es el escenario que podríamos tener, abogado? Bueno, yo en realidad, tomando en cuenta el comportamiento actual del Poder Legislativo, tomando en cuenta el comportamiento actual del Poder Ejecutivo, diría que el panorama es dificilísimo para Honduras. Será complicado que el Estado como tal recupere esa institucionalidad fuerte que se requiere para combatir ese flagelo de la corrupción sin el apoyo de instituciones como la CICIG o una Maxi o su equivalente. Entonces sí, ahora hay una cosa, estas son promesas de campaña, sí. Y si bien es cierto, ya llevamos 1 año y medio de gobierno, también está pasando ese periodo, esa luna de miel, donde el gobierno todavía goza de ese amplio respaldo popular. Eso se va diluyendo a medida que las promesas no se van cumpliendo. Este tema de la CICI, este tema de la lucha contra la corrupción, es apenas una de las muchas promesas incumplidas que tiene este gobierno. Las podemos listar, pero nos llevaría todo el programa. Entonces, básicamente esto se vuelve también un problema político para el partido de gobierno, porque va a llegar un momento en que ese tipo de temática cae en este juego político que vivimos permanentemente los hondureños, y ahí sí se puede diluir totalmente el esfuerzo por traer una CICI. Ingeniero, la pregunta igual para usted. No, definitivamente que es un futuro, yo lo miro gris. Y aquí es de analizar la conducta administrativa, si queremos llamarlo de esa manera, del gobierno hasta este momento. No se ha derogado ningún decreto del pacto de impunidad, no se ha aprobado la ley de colaboración eficaz,
no se ha instalado la CICIG en nuestro país, no se ha aprobado la política anticorrupción, que es un trabajo muy bien hecho por la Secretaría de Transparencia, que está en el Consejo de Ministros, que solo tienen que ponerse de acuerdo los ministros y votar por el mismo y ya queda aprobado, que es realmente una herramienta para poder controlar la corrupción y la impunidad a lo interno del Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros vemos, no ha avanzado en nada la lucha contra la corrupción. Y si a medida que pasa el tiempo en un gobierno, vienen los periodos ya estrictamente políticos y las agendas de país se pierden. Desafortunadamente esa es la historia de nuestro país. Entonces, sí, en función de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el futuro no es bueno para el país. Quisiera mencionar y resaltar, como bien lo mencionaba el abogado, acaba de salir una publicación de la encuesta del ERIC, en el cual los principales problemas que la ciudadanía resalta son, primero, la economía, generación de empleo, seguridad y la lucha contra la corrupción. Y si usted se va, nosotros, ahí voy a hacer un comercial en la organización del Congreso Primero, que hacemos un análisis de los proyectos de ley aprobados y presentados en el Congreso Nacional. Si usted va a salir a la luz pública cuando se mire todos los proyectos de ley que se han aprobado, creo que sería menos del 10% de esos proyectos están relacionados con esos temas, de lo que se ha aprobado en el Congreso Nacional. El 17% de los proyectos que hemos aprobado nosotros son condecoraciones. Ningún país sale adelante condecorando gente. Se pierde mucho tiempo. Entonces, no, tenemos una agenda totalmente desligada de la realidad nacional y de las exigencias de la población. Bueno, perdón, sí. solo un aporte adicional. Ese documento que menciona el ingeniero Calix, esa Estrategia Nacional de Transparencia y Anticorrupción, es un documento que elaboró la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Honduras. El ministro, ¿cuál es el nombre del ministro? Edmundo Orellana, en un trabajo ahí de equipo, con aportes también de las Naciones Unidas, elaboró ese documento, y ese documento precisamente, que estamos en un entorno académico aquí con la universidad, motivaría a todos los que nos están escuchando que lo busquen, lo lean, lo estudien. Es precisamente documentos como ese que contienen los mecanismos, las herramientas y los procesos que le pueden permitir al país la prevención de la corrupción, de lo que estamos hablando antes, ¿verdad? Ese tema de cómo prevenir que se den actos de corrupción, tanto a nivel privado como a nivel público. Entonces, es un mecanismo que efectivamente lo tiene el Consejo de Ministros, y solo es de que tomen la decisión de aprobarlo, publicarlo para que entre a funcionar. Y va a ser un mecanismo que le va a servir muchísimo, sobre todo al Poder Ejecutivo, para este tema de la corrupción. Roberto Guzmán nos saluda y hace una pregunta para ambos. Dice, ¿por qué tantas trabas? ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder instalar la CICI en nuestro país? Ingeniero. Básicamente es que se firme un convenio. Es que el gobierno se comprometa y lo manifieste por escrito de que tiene la intención de instalar la comisión con las características de independencia que requiere la ONU, y que ya los mencionamos anteriormente: financiamiento, la escogencia de de quiénes son los integrantes y quién es el vocero, y cuáles son los temas o lo que quiere investigar el organismo. Eso es de ponerlo en un papel, que no hay que hacer ninguna investigación porque ya tenemos el ejemplo, y lo único que tenemos, que fue la Maxi, solo tenemos que quitarle, en vez de OEA, ponerle ONU, y lo firmamos y ya se instala. Así es esto. A veces a la opinión pública se le tergiversan muchas cosas y le hacemos las cosas más difíciles de lo que realmente son. Eso es lo que se requiere para la instalación. Al final es voluntad. ¿Qué obstáculos, nos dice aquí Raúl Gómez, abogado, qué obstáculos a nivel doméstico se encuentran para que la CICI no haya llegado? Con tantas trabas, ¿ustedes creen que si se instala la CICI será una sin dientes? No, en realidad obstáculos, no hay ningún obstáculo
que no se pueda superar para la instalación de la CICI. Es decir, si bien es cierto todos estos temas que hablamos antes del pacto de impunidad, de las reformas al Código Penal, sí son inconvenientes, pero eso no impide necesariamente que venga una misión de este tipo y se instale en el país y empiece a funcionar. Entonces yo creo que es más el tema de voluntad política, de dar ese paso, firmar el convenio y poner y echar a funcionar ese sistema. Ahora, la tardanza obviamente está generando daños y perjuicios todos los días. Cada día que perdemos, cada día que no se instala esta misión y no empieza a hacer su labor efectivamente, es tiempo que los corruptos están usando para perjudicar al pueblo hondureño. Ingeniero, bueno, yo decía al inicio del podcast que yo he escuchado el discurso del Partido Nacional. El Partido Nacional le tira la bola, pues que el Partido Libre no ha cumplido la promesa. Cuando escucho hablar al coordinador del Partido Libre, pues le tira igual la culpa al Partido Nacional, que no tiene, que ellos son los culpables. En sí, no cree que hay hay un interés entre ambos partidos, digo yo, incluso, metiendo a todos los partidos, de no traer a la CICI porque también se habla de que no querer investigar esta administración, sino se habla simplemente de administraciones pasadas. Yo creo que también ahí hay un error, incluso el Consejo Nacional Anticorrupción lo vive exponiendo, ¿no? Si va a venir una CICI que va a investigar parejo. Un tamal ahí, claro, es el pacto de impunidad que le hemos estado exponiendo durante todo el programa. Entonces no habrá un arreglo entre partidos ahí para que esto no venga y digamos que la gente se lo olvide. Yo no tengo duda. Y el mejor ejemplo es que usted puede ver cómo se pusieron de acuerdo para la elección de la Corte Suprema de Justicia. Cómo ya están de acuerdo para la elección del fiscal general. Cómo lo más probable es que se adicione un segundo fiscal o otra figura que es la que le van a repartir al Partido Liberal. Pero cuando quieren hacer las cosas, lo arreglan en 15 minutos. Y así lo hicieron anteriormente. Entonces, el que no se hayan puesto de acuerdo para la CICI, en que no se hayan puesto de acuerdo para derogar todos los otros decretos que se necesitan derogar, es básicamente porque no quieren, porque no existe voluntad de ellos. Y miren, y han hecho reformas para ponerle más dificultades a las cosas, para después tener una excusa y decir no pudimos porque no se lograron los votos. Pero aquí, por lo menos los que conocemos, la dinámica del Congreso Nacional se identifica rápido que hay un contubernio para estas situaciones. Miren, no sé si ustedes vieron la sesión del día de ayer, sí, en la cual no estaba en agenda que llegara el ministro del Azar a dar una exposición. Llegó a dar una exposición y comenzó a decir un montón de cosas de todo el mundo y la novela ahí. Y se levantaron y se fueron de la sesión. Entonces no se pudieron aprobar el decreto de lavado de activos que estaba en agenda. Sí. Y le apuesto que van a suceder otro montón de imprevistos de aquí en adelante y eso se va a seguir dando y no se va a aprobar esos decretos que necesitan aprobarse también de la ley de lavado de activos. Sí, y un poco a su pregunta, creo que es correcto, digamos que cualquier misión, cualquier esfuerzo, cualquier mecanismo que se haga por investigar la corrupción no tenga límites temporales, es decir, no puede usted solo ver al pasado, tiene que ver el presente y en el futuro los demás casos que se den, obviamente. La corrupción no conoce partidos, no conoce límites de tiempo, no distingue fronteras y es una lucha permanente, por eso es que es tan importante este tema de la prevención, pero en cuanto a la CICI, tendrá que tener la posibilidad de investigar todos los periodos de gobierno. Obviamente en esto hay un tema delicado, es una parte puramente legal y es el tema de la prescripción, porque a medida va pasando el tiempo, la acción penal para ciertos delitos pues prescribe, es decir, ya no se puede ejercitar esa acción penal. Y en esto yo creo que los políticos han sido también
astutos, para llamarle de alguna manera, en dejar que corra el tiempo, ganar tiempo, y con eso pues van ganando la posibilidad de que esos delitos efectivamente queden en la impunidad. En el pasado, yo no sé si usted lo recordará, un tema un poquito distinto a la corrupción, pero el tema, por ejemplo, de los asesinatos contra periodistas, nuestra posición era que se reformara la ley para que esos delitos nunca prescribieran. No por proteger a los periodistas en particular o a los medios de comunicación, sino porque el daño que se hace cuando asesinan a un periodista es un daño a la sociedad también, el derecho a informarse, el derecho a recibir informaciones oportunas. Entonces, ese tipo de reformas podrían considerarse para estos delitos de corrupción que, pues por ahora, siguen beneficiándose de tecnicismos legales como ese. Tantos... ingeniero, usted que fue miembro de esta comisión de apoyo a la MASI, tantos casos, ¿no? Que Pandora, tantos casos que quedaron en el aire con el tema de la MASI, porque un día de la nada prácticamente los corrieron. Y con eso abono lo que dice nuestro televidente Luis Interiano, dice, si viene la Sisi, ¿qué medida legal se puede utilizar para blindarla y no despacharla como despacharon a la MASI? Bueno, en mi opinión es difícil establecer una situación en función de tener un tiempo indeterminado, porque eso es un convenio, realmente se elabora a través de un convenio, el trabajo conjunto, y estos tienen términos de tiempo, y entonces existe esa limitante. De igual manera, también yo así como lo mencionaba el abogado Dumas, no deberíamos de nosotros estar pensando en tener por siempre una institución organismo internacional que sea el que nos brinde justicia, sino que lo tengamos con cierta temporalidad y en la cual nosotros podamos adquirir las capacidades que necesita el Ministerio Público, pero también en el interín poderle crear la independencia principalmente económica que debe de tener el Ministerio Público para realizar su acción. Porque si nosotros le damos seguimiento a las declaraciones del fiscal, el abogado Luis Javier Santos, ya se ha quejado que ya empezó a tener problemas con la llegada de recursos para su oficina y obviamente eso impacta en el desempeño que ellos puedan tener. Así que es difícil que nosotros podamos blindar y decir aquí vamos a aprobarla de esta forma y va a estar por acá en Honduras en tiempo indefinido. Entonces lo que debemos de hacer es, una vez instalada, sacarle el mayor provecho posible. ¿Habrá alguna herramienta, abogado? No, la CICI en sí, Guatemala ya estuvo, ¿no? La sí, despacharon. Es difícil porque recuerde usted que al final estos son mecanismos temporales que buscan precisamente fortalecer la institucionalidad, es decir, devolverle a las instituciones esa capacidad técnica, operativa, para poder perseguir el delito de una manera eficaz, y también hay un límite a los recursos que los países amigos, los países cooperantes están dispuestos a aportar. Entonces sí hay una limitación en cuanto a eso. Lo importante, como señala el ingeniero Cáliz, es sacarle el provecho en el tiempo que esté aquí, adquiriendo todas esas buenas experiencias, todas esas buenas prácticas que nos pueden aportar los expertos en materia de persecución de los delitos de corrupción. Bueno, vamos a ir concluyendo. La verdad que el tiempo se hace corto y con tanto tela que cortar. Yo quiero que le doy 2 minutos ahí al ingeniero, conclusiones, y la pregunta que no les he hecho, pero a nivel personal, ¿vendrá la CICI, ingeniero? Analizando lo que hemos hecho en 1 año y medio, yo pienso que el objetivo es que no se instale. El objetivo de este grupo en el gobierno que está poniendo todas estas dificultades. Pero sí pienso que aquí tiene mucho que decir la sociedad hondureña, porque no nos engañemos, el gobierno anterior tampoco es como que la quería instalar, pero por las manifestaciones, por los indignados y porque la sociedad en determinado momento se levantó y exigió que se instalara, se instaló aquí la Maxi. Entonces yo considero que tenemos nosotros que ya irnos preparando
para poder hacer esa manifestación, para poder hacer esa exigencia, porque al final esta no es una cuestión contra el gobierno de turno, es una situación en contra de la corrupción, que es uno de los principales flagelos que tenemos en nuestro país. La corrupción nos quita el dinero para la educación, la corrupción nos quita el dinero para la salud, la corrupción nos quita el dinero para poder tener un sistema de transporte inclusivo que le permita al hondureño llegar a su puesto de trabajo de la mejor manera posible y hacernos más eficientes. Entonces eso nos está afectando a diario en nuestro país y debemos de hacer la lucha por tener aquí todas las herramientas necesarias para poder realmente y de manera sincera combatir la corrupción y la impunidad. Bien. Abogado, también. No, bueno, igual coincido totalmente. Y vendrá la Sisi, le pregunto también. Es difícil en realidad el comportamiento, la actitud que refleja, digamos, la clase política nacional, es de dilatar esto lo más posible para que la Sisi eventualmente no venga al país. Y ese clamor popular, ese reclamo popular, es el que en realidad los va a empujar, los va a obligar a esta situación. Obviamente es un tema político, es un tema social. Yo creo que usted al inicio del programa le decía al ingeniero que lo quería ver en política. Yo quiero verlo a él, pero también quiero ver a esa juventud que hoy nos escucha a través de los medios de Campus Televisión, de la USAP, que cada día se involucren más, porque es la única forma de superar esta situación tan dramática, tan horrorosa que estamos viviendo con políticos ineficientes, corruptos, que no responden a las necesidades del pueblo hondureño, y eso no se solventa eliminando a los políticos, se solventa introduciendo una nueva generación de buenos políticos, de políticos capaces, eficientes, que sean, que respondan a las necesidades del país, particularmente en la parte social, económica y de desarrollo, donde hemos perdido totalmente la visión, y tiene mucho que ver con este tema de la corrupción. Cuando el sistema está desorganizado, cuando el sistema es disfuncional, ahí es donde precisamente está la oportunidad para la corrupción. Entonces es menester de todos nosotros involucrarnos en estos temas para de alguna manera impulsar este tema, insistir en este tema, y que esa llegada de la Sisi sea realidad, obviamente por un tiempo determinado, para recuperar la institucionalidad y el Estado de Derecho que hemos perdido. Bueno, les agradezco que hayan pues visitado, por supuesto, nuestro programa. Este tema obviamente no termina, esto continúa. Esperemos que Honduras tenga un buen futuro y que venga la Sisi, y que venga con dientes, que venga a trabajar. Abogado Dumas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre. Esperemos que nos vuelva a visitar en posteriores programas. Ingeniero, muchas gracias por su visita. Es un tema muy, muy, muy importante, porque de ahí depende también que tengamos un Estado de Derecho. Gracias por nosotros, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 3 de la tarde. Recuerde, nuestro programa también está siendo posteado en nuestro canal de Spotify para que usted lo pueda pues disfrutar también a la hora que usted quiera. Buenas tardes. Cada día eliges cómo